Mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Dicho panel está integrado por el diputado José Martín Padilla Sánchez. Él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Maestra Olga González Martínez, secretaria general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, ACE. Licenciado Javier Santiago Castillo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y damos el uso de la voz a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Navapolina, quien moderará este panel, pero antes déjenme hablarles un poquito sobre Mari Carmen. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia en investigación sobre temas legislativos, partidos políticos, transparencia, rendición de cuentas, redes sociales, democracia y derechos humanos, y es fundadora de Visión Legislativa, organización que parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa de Opening Parliament y de las organizaciones que impulsan el Parlamento Abierto de México. Por favor, comisionada, todo suyo. Comenzamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y la incorporación. Igual al doctor César Astudillo por la invitación a moderar esta mesa. Había pensado tal cual una intervención de 10 minutos por cada una de las personas participantes. Si tienen a bien para tener preguntas al final de sus intervenciones. Y quisiera nada más brevemente dar un contexto de qué es la participación y más bien cuáles son las 5 etapas de participación de las personas, incluso la participación ciudadana. La primera es informar, es la primera capa. La segunda es consultar. La tercera es involucrar. La cuarta, colaborar. Y la quinta, que me parece que es la más importante y es el enfoque que quisiera que tuviéramos presente durante la participación de cada una de las personas aquí en la mesa, es el empoderamiento de las personas. Cómo la participación ciudadana puede empoderar no solo a las personas, sino también a las comunidades. Y me parece que el gran reto que tenemos desde la Ciudad de México como capital del país y como una megaurbe es justo la generación y la construcción de comunidad. Y en ese sentido la participación ciudadana, la participación de las personas es una gran aliada. Y en este aspecto hay distintas herramientas que tenemos a nivel de la capital del país, de democracia directa, democracia participativa, participar incluso dentro de la gestión, evaluación y función pública a través del presupuesto participativo, de referéndum, distintos tipos de consultas. Y me parece, y con eso quisiera terminar mi intervención, para darle la palabra primero pues a la maestra Olga, en segundo lugar al diputado Martín Padilla y en tercer sitio a Javier Santiago, con una serie de preguntas. ¿Para qué requerimos la participación de las personas? ¿Qué buscamos detonar con esta participación? Con la entrada en vigor de la Ley de Participación de la Ciudad, de la Ciudadanía de la Ciudad de México, ¿cuál es la importancia de regular, normar la participación ciudadana? ¿Hacia dónde queremos ir con los mecanismos que establece la ley?
Una de las nuevas herramientas para interactuar será la plataforma de participación del gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué podemos hacer para que esta participación ciudadana empodere a las personas y a las comunidades? ¿Cuáles serían los principales retos en materia de participación ciudadana de la Ciudad de México? En fin, es una serie de preguntas que pudieran quizá ayudar a la reflexión. Y bueno, paso a la participación, a la presentación breve de Olga González. Como habían referido, ella, bueno, es ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana, es maestra en procesos e instituciones electorales y especialista en planeación institucional. Cursó el diplomado en observación electoral por la Universidad de Salamanca en conjunto con la OEA, así como los diplomados en Derecho Electoral y en Gobernanza Electoral. Y el diplomado de Transparencia y Protección de Datos Personales por el Info, entonces Info DF, así como diversos diplomados en materia de equidad de género, transparencia y combate a la corrupción. Es docente en la maestría en Derecho Electoral en distintas instituciones, entre ellas la Universidad de Salamanca en España. Obtuvo reconocimientos y premios en la impartición de cursos y talleres, así como en trabajos de investigación dentro del Servicio Profesional Electoral del INE. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito administrativo electoral, dentro de los cuales fungió como consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad, presidiendo comisiones inherentes a la organización electoral y a la implementación de la cultura cívica desde la perspectiva de políticas públicas. Ha escrito diversos ensayos y artículos sobre calidad de las elecciones, gobernanza electoral y procesos de participación ciudadana. Actualmente es la secretaria general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (ACEP). Adelante con tu participación, Olga. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Pues qué gusto compartir la mesa con amigos entrañables y con también nuevos compañeros de batallas, al diputado José Martín Padilla Sánchez, el licenciado Javier Santiago y María del Carmen Navajo. Celebro la realización de este foro que nos brinda un espacio de reflexión sobre los desafíos de la organización y operación de los procesos de participación ciudadana en esta ciudad capital. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, como ya es habitual, acercándose a la academia para el análisis de los temas inherentes a sus funciones y que le permiten siempre mantener su nivel de profesionalismo y calidad en sus funciones. Y bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que yo quiero mucho porque, aunque no estudié la licenciatura en la UNAM, ya llevo 3 diplomados aquí, así que ya tengo querencia. Este instituto siempre interesado en estudiar la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y en acercarse a la función pública aportando elementos para su mejora. Reconozco al presidente Mario Velázquez Miranda, al doctor Pedro Salazar, a la doctora Isa Pla, César Asturillo, sus finos impulsos y por supuesto a la consejera Gabriela Williams Salazar y a la doctora Pilar Hernández, coordinadoras de este foro de deliberación. Muchas gracias por la invitación. El objetivo de esta ponencia es compartir un breve análisis sobre los procesos de participación ciudadana previstos en la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas. Me voy a ir súper rápido en esta primera parte porque yo tenía contemplado otro tiempo, entonces lo voy a cortar muchísimo. Espero que si veo que o alguien me dice que quiere que me detengo en ese punto. Bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, al igual que otros órganos autónomos, están obligados a observar la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus actos. Está obligado por la ley como ente público que recibe recursos públicos. Lo establecen en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución de la Ciudad de México, en las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, en la Contraloría, leyes de transparencia. Está obligado además doblemente por su naturaleza. Los órganos autónomos son una suerte de vínculo con la sociedad y son un puente entre
las autoridades, entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, por eso, porque se debe a la ciudadanía, debe con doble razón observar estos preceptos. Además, como órgano electoral, en todos sus actos deben estar regidos por los principios rectores de la función electoral, entre ellos la máxima publicidad. ¿Cuál es el objeto de la nueva ley? La nueva ley tiene redacción distinta, pero el mismo objetivo que la ley que ya conocíamos, solamente de manera explícita establece las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de México de promover, respetar y garantizar la participación ciudadana. Define la nueva ley a la participación ciudadana como el conjunto de actividades mediante las cuales todas las personas tenemos el derecho para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir, cooperar con las autoridades, incidir en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y actos de gobierno. Y le añade los adjetivos, cómo debemos participar de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible. Y además añade en la aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. La nueva ley especifica 5 modalidades de participación, que se da por iniciativa gubernamental, la acción colectiva al margen de las instancias gubernamentales, la que se da por sectores diversos y la protagonizada por colectivos o grupos con un campo de interés, además de aquellas comunitarias en el desarrollo territorial, aquí sí geográfico, para mejorar las condiciones de vida. Esta ley obliga a los poderes públicos, a los organismos autónomos, a las alcaldías, a informar, consultar, realizar audiencias públicas, deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de políticas públicas. Fíjense, qué importante que tácitamente, explícitamente, obligue a toda autoridad a la rendición de cuentas. También nos habla de 3 tipos de democracia, la directa, la participativa y la representativa. Y nos dice que todas las autoridades y la ciudadanía están obligadas a regir sus conductas con base en 13 principios. Pero antes de esos 13 principios, me gustaría comentarles. Esto ya es ya es lo que ya pasamos. Sí, me había quedado. En 13 principios. Estos 13 principios y 4 ejes rectores, antes eran 10, que están muy parecidos a los que se tenían. Antes se tocaba la pluralidad, la responsabilidad social, la autonomía, los derechos humanos, pero no estaban definidos. Ahora esta nueva ley sí define cuáles son esos 13 principios. Accesibilidad, que no estaba contemplado en la ley anterior, equidad tampoco, interculturalidad, inclusión, legalidad, libertad, no discriminación y me voy a detener en transparencia y rendición de cuentas. La define la nueva ley como el derecho de la ciudadanía a acceder a la información derivada de las acciones y decisiones que lleven a cabo las autoridades por medios accesibles. Me parece que la definición se queda corta, pero celebro que se haya previsto. Y menciona los ejes rectores de la ley, como la capacitación y formación para la ciudadanía plena, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, protección y respeto a los derechos humanos e igualdad sustantiva, que antes era perspectiva de género. Bueno, por supuesto que si no hay transparencia y rendición de cuentas, no puede haber un acceso de la ciudadanía al ejercicio de estos derechos. Por eso, ya saben que la transparencia es un derecho llave, porque te permite acceder a otros derechos, justo como el derecho a la participación. Entonces, las autoridades
de la ciudad están obligadas a proteger, respetar, promover y garantizar los derechos de la ley de la participación, y contempla 10 derechos de la persona. Y únicamente voy a mencionar que justamente tienen que ser informados sobre leyes y decretos, tienen que emitir opinión y formular propuestas para la solución. No van a poder ejercer estos derechos los ciudadanos o las personas, en este caso, si no son informadas y se tiene acceso a toda la información relacionada con los procesos de participación ciudadana. Para poder intervenir en las decisiones públicas, para poder deliberar y discutir y cooperar con las autoridades, se requiere tener el conocimiento que las propias autoridades otorguen a la ciudadanía. Por cierto, retoma el derecho al buen gobierno y la buena administración pública y a la ciudad, así como la educación, capacitación y formación. Nombra 7 autoridades en materia de democracia directa. Aquí cabe mencionar que además de la jefatura de gobierno, el Congreso, las alcaldías, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, adiciona 2, la Secretaría de la Contraloría General y la Sala Constitucional. Esto es muy bueno porque para la rendición de cuentas es importante que ambas instancias estén mencionadas en la ley. Estas 7 autoridades están obligadas a garantizar, proteger, respetar la participación ciudadana. Deben de promover cursos, construcción de ciudadanía, cultura democrática, cosa que antes el Instituto Electoral de la Ciudad de México era quien lo tenía. Y ahora, qué bueno que ya el resto de las autoridades están obligadas a participar en la capacitación y en la construcción de ciudadanía y la difusión de una cultura democrática. La ley determina las reglas para 20 mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública. Antes eran todos mecanismos de participación ciudadana, ahora nos los divide en 3. Le añade algo que no me encanta en esta ley, dice de manera enunciativa más no limitativa. ¿Cómo? Si los funcionarios solamente tienen la posibilidad de ejecutar lo que dice la ley, no pueden hacer nada más. Entonces, ¿cuáles otros podrían ser si no están ahí? Es decir, abre la puerta, seguramente quisieron dejar abierta la puerta, pero me parece peligroso y me parece que no debería estar esto de manera enunciativa más no limitativa. Quisiera resaltar que en los mecanismos de democracia directa, la revocación de mandato es una novedad en esta ley, y los instrumentos de democracia participativa, que podríamos algunos de ellos compararlos con los órganos de representación ciudadana. Me detengo en el 9 y en el 11, las comisiones de participación comunitaria, que vendrían siendo esta suerte de representación de la colonia ante las autoridades de la ciudad, y la coordinadora de participación comunitaria. El presupuesto ya lo traíamos, trae en esta ley cambios muy interesantes en cuanto a su diseño, implementación y control, lo voy a decir más adelante. Y finalmente los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública, como son la consulta pública, los observatorios ciudadanos y la silla ciudadana. Bueno, no me voy a detener en esto, pero ahí lo voy a ir tuiteando por si alguien quiere ir siguiendo cuáles son la descripción y las características de cada uno de ellos. Pero sí quisiera detenerme brevemente, con esto termino, en las novedades. Plataforma de participación digital. Es la nueva herramienta para que las autoridades, la ciudadanía, vecinos y habitantes interactúen entre sí. Hay 2 plataformas, la del Instituto Electoral y la del Gobierno de la Ciudad de México. Las mejoras al presupuesto participativo.
Qué bueno que suba de 3 a 4%, no va a ser de un jalón, 0.25 puntos porcentuales cada año, cambiará su conformación, que eso lo celebro doblemente, ya no va a ser de manera equitativa entre las 16 delegaciones, sino la mitad sí y la otra mitad, dependiendo de indicadores de pobreza, tamaño de población, etcétera. Se incluyen las deliberaciones en asambleas para efectuar el diagnóstico de necesidades. Eso es buenísimo para que la ciudadanía pueda proponer con fundamentos. Y el seguimiento de la ejecución por parte de comités de vigilancia, el instituto y las alcaldías. Qué bueno que ya haya posibilidad de sanción por parte de la Contraloría, que siempre lo hubo, pero ahora es de manera directa. Y no me encanta que se tenga que juntar un comité de ejecución por parte de la ciudadanía, a ellos se les va a entregar el dinero y pues la verdad veo muchos riesgos en ello. Sin embargo, si hoy tenemos la noticia de que el 97% de las alcaldías, hoy a 7 semanas de que concluye el año, no han terminado ni el 97% de los proyectos, pues entonces démosle una oportunidad a esto que tiene muchas aristas, porque la ciudadanía pues, se les va a poder pintar responsabilidad, se les va a poder meter al bote porque distraigan el dinero o porque se equivocaron en algo o porque alguien los estafó. Realmente es muy complejo. Y pues ahí me quedo por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, maestra Olga. La verdad es que sí es una recapitulación monumental y qué bueno que haga difusión de su material a través de sus redes sociales, porque pues es muy enriquecedor, ¿no?, poder compartir esta información. Muchas gracias. Yo recalcaría lo que también comentó durante su participación, que es una exigencia, o sea, es un mecanismo más para poder exigir rendición de cuentas, y en ese sentido es algo pues indispensable para la construcción de la democracia, ¿no? Presentaría brevemente al diputado José Martín Padilla Sánchez. Él es diputado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Ciudad. Es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, de la Comisión de Juventud, también es participante, vicepresidente, y secretario del Comité de Asuntos Editoriales. También integra atención al desarrollo de la niñez, derechos humanos, gestión integral del agua, hacienda, protección civil, gestión integral de riesgos. En estas actividades legislativas, en desempeño en su función, trabajó en el diseño de la nueva Ley de Participación Ciudadana, justo, que se gestó a partir del diálogo permanente con los destinatarios del referido ordenamiento. Siendo la democracia participativa y la creación de ciudadanía los ejes rectores de la nueva norma, con el fin de empoderar a las y los capitalinos para que intervengan justo en la solución de conflictos. Muchas gracias por su participación, diputado. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Quiero agradecer la invitación que me dieron a la consejera Gabriela. Muchas gracias. Y saludo muy caluroso a quienes me acompañan en esta mesa, a la comisionada ciudadana Carmen Nava Polina, a la maestra Olga González Martínez y al licenciado Javier Santiago Castillo. Les comentaré un poco del proceso de esta nueva ley de participación ciudadana y haré mención de algunos mecanismos que recientemente van a entrar en funciones, como son el presupuesto participativo, la consulta y las comisiones de participación comunitaria. Les comentaré que esa nueva ley de participación de la Ciudad de México y las novedades que existen en los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana establecidos, en primer lugar, desde la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta constitución novedosa y que incluso ha sido tomado por algunas personas que la llaman la primer constitución del siglo XXI, por los temas tan progresistas que maneja. Sin embargo, algo de lo más importante que podemos encontrar en esta constitución
que es que garantiza la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas y que incluso integran los mecanismos de revocación de mandato y que es sin lugar a dudas un mecanismo de rendición de cuentas, pero también un medio para garantizar que la ciudadanía pueda decidir si una autoridad se va o continúa en el cargo en caso de que se pierda la confianza en esta misma. La Constitución de la ciudad establece desde el primer artículo que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, que la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. A este tipo de democracia se le suman los instrumentos de la gestión, evaluación y función pública, que ya mi antecesora ya había hecho mención. Desde la Comisión de Participación Ciudadana de la primera legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, que con mucho gusto honro presidir, nos dimos a la tarea de crear un nuevo marco normativo acorde a la Constitución y para ello, en un ejercicio de parlamento abierto, realizamos una serie de foros para integrar esta nueva ley con la mayor cantidad de las voces posibles. Realizamos 4 foros, uno de arranque, uno de presupuesto participativo, de Contralorías Ciudadanas y de los órganos de representación ciudadana. Recorrimos en este proceso 13 alcaldías que nos dieron la oportunidad de escuchar a diferentes sectores dentro de estas mismas. La convocatoria se hizo amplia, escuchamos todas las voces, todas las propuestas que quería la misma gente en este tema de la ley. También realizamos foros con diversas academias, como la UNAM, la UAM, la ECAP, con órganos autónomos, también con el Instituto Electoral, Derechos Humanos y diferentes sectores de la población, también incluso con personas con discapacidad. Y gran parte de eso, bueno, la participación de la gente, los jóvenes participaron mucho en estos procesos. La nueva ley de participación ciudadana fue publicada el pasado 12 de agosto de este año. Esta nueva ley es un parteaguas en el tiempo social y político de la Ciudad de México. Es producto de la escucha y el diálogo de la ciudadanía. En esta se establecen principios rectores bajo los cuales las autoridades y la ciudadanía estarán obligadas a regir su conducta, tales como la accesibilidad, corresponsabilidad, equidad, interculturalidad, libertad, la no discriminación, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la deliberación democrática y la transparencia y la rendición de cuentas. Esta última entendida como un derecho de la ciudadanía de acceder a la información derivada de las acciones y decisiones que llevan a cabo las autoridades por medios accesibles. En esta ley se establecen 3 sistemas de participación ciudadana. En primer lugar tenemos los mecanismos de democracia directa, la cual es aquella que las personas pueden pronunciarse en la formulación de las decisiones de las autoridades. Lo que podemos destacar de manera general en estos mecanismos es que serán organizados y vigilados por un órgano autónomo, bueno, es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y lo relevante en materia de transparencia es que todos los actos desplegados en la organización de los mecanismos, las autoridades deberán transparentar todo en la misma plataforma del instituto. Los mecanismos pertenecientes a la democracia directa son la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación de mandato. Exceptuando la iniciativa ciudadana, estos mecanismos están destinados a poner en consideración de la ciudadanía las decisiones o reformas de las autoridades se implementen. En el caso de referéndum, este es para aprobar o rechazar reformas a la Constitución local. El plebiscito es para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia de la jefa de gobierno y las alcaldías. La consulta ciudadana y la consulta popular son mecanismos a través de la cual la autoridad y el Congreso respectivamente somete a consideración de la ciudadanía las decisiones de las autoridades que tengan un impacto trascendental en la ciudad.
Además, cabe mencionarles que los porcentajes de firmas requeridas para las solicitudes de mecanismos es mucho menor en comparación de otras entidades federativas. Por citar algunos ejemplos, en el caso del referéndum, en la Ciudad de México está establecido que es con el 0.4% de las firmas del padrón electoral, en comparación con Coahuila, que pide el 20%, en Coahuila es el 2%. En el tema de revocación de mandato, en la Ciudad de México está establecido el 10%, y en el caso de Oaxaca está el 20%. Y en el tema de plebiscito, en la Ciudad de México está establecido el 0.4%, en tanto que en Coahuila está el 40%. Entonces, con esto ya es un poco más accesible a la participación de la ciudadanía. Quiero hacerles un énfasis en la revocación de mandato. Esto era impensable en nuestra ciudad hace aproximadamente 30 años, cuando ni siquiera nosotros podíamos elegir a nuestros gobernantes. Hoy en día es un auténtico ejercicio democrático, el pueblo pone y el mismo pueblo lo quita, así ya queda. En la Constitución Federal este mecanismo ya existe, sin embargo fue en la Ciudad de México donde desde hace 3 meses ya existe este mecanismo. Para terminar con este tipo de democracia, en comparación con la anterior ley de participación ciudadana, todos los resultados de los mecanismos de democracia directa deberán ser vinculantes, es decir, al lograr un porcentaje de participación, la decisión es obligatoria para las autoridades. Eso ya lo habían hecho mención hace rato. En cuanto a la democracia participativa, me voy a centrar en las asambleas ciudadanas y el presupuesto participativo, los cuales son los más que novedades tienen, incluyendo en materia de transparencia. Todas las asambleas ciudadanas deberán ser públicas y abiertas. No se podrá impedir la participación de ninguna persona habitante en ella, además de que los jóvenes de 16 y 17 años podrán participar con voto de acuerdo con los acuerdos que se tomen y que deberán ser transparentados en su totalidad en la plataforma del Instituto Electoral. Esto es bueno, como ya hice referencia, en que en los recorridos que hicimos por las diferentes alcaldías, escuchamos las voces de los jóvenes, que es lo que querían mayor participación. Antes estaban más limitados. Ahora con esta nueva modalidad en la ley, en los órganos de representación ciudadana, ya no está limitado a la participación de un joven. Ahora ya está abierta la participación en general a todos los jóvenes, y que se van a escuchar sus voces, como ya hice referencia, con voz y con voto en las asambleas de sus colonias. En el tema del presupuesto participativo, en el entendido como el instrumento por el cual las personas deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de las alcaldías, con el objetivo de optimizar su entorno. En esta nueva ley hay cambios sustantivos en comparación con los años pasados. Por ejemplo, ahora el 50% del destinado se tendrá que distribuir de acuerdo al índice de pobreza, la incidencia delictiva, si es un pueblo originario o rural, y la cantidad de población de la unidad territorial. También decirles que los proyectos del presupuesto participativo deberán basarse en un diagnóstico previo que se hagan en las asambleas ciudadanas, y que ahora existirán 2 comités integrados por ciudadanas y ciudadanos, uno de ejecución, que será el encargado de ejercer el presupuesto de los proyectos ganadores, y el de vigilancia, quienes verificarán y darán seguimiento a la correcta aplicación del recurso y de la obra. Mencionarles que la convocatoria para el presupuesto participativo de los órganos de representación ciudadana ya están publicadas. También aquí el presupuesto va a ir en aumento de forma gradual. Antes estaba del 3%, ahora en este ejercicio va a aumentar el 0.25 en cada ejercicio, hasta llegar al 4%. Tratamos de que tanto la ejecución y la vigilancia sean más transparentes para la ciudadanía, y que también haya una mejor rendición de cuentas, ya que periódicamente se celebran asambleas de rendición de cuentas, en donde se darán a conocer a todas y todos los de las colonias
los informes de los avances tanto presupuestales como de la obra a realizarse, y estos deberán también ser publicados en la plataforma digital del Instituto Electoral. Haciendo, bueno, en el tema de la transparencia, bueno, este ejercicio ya se ha realizado y es básicamente como el mejoramiento barrial. A la ciudadanía se le entrega el recurso no de manera directa, sino a través de una cuenta, y ahí se hará vigilancia. Podrán ingresar a las plataformas del Instituto Electoral como del Gobierno de la Ciudad de México, y ahí podrán ver el catálogo de los productos. De ahí la misma ciudadanía se va a poder empoderar y realizar estos proyectos en sus colonias. Con eso, bueno, terminaría ahorita mi participación, esperando una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. En efecto, ya nos ha llegado todo un bloque de preguntas, está increíble, así que bueno, voy a apresurarme a presentar justo a Javier Santiago. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica y candidato a doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue presidente del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2006. Fue consejero electoral del Consejo General en la Autoridad Nacional Electoral de 2014 a 2017. Es profesor investigador titular C en la UAM Iztapalapa desde 1990 a la fecha. Coordinador de diversos diplomados en materia electoral, democracia, partidos políticos y transparencia. Fue responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas en la UAM Iztapalapa. Articulista en el periódico La Crónica de Hoy. En fin, ha escrito distintos artículos especializados, libros, fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Adelante. Gracias, Javier. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las instituciones convocantes, pero de manera particular a la consejera Gabriela Williams, la invitación particular que se hizo a mi persona, y un gusto compartir con los compañeros y compañeras de mesa, y sobre el muerto las coronas dirían los clásicos, porque el tiempo es breve. Tal vez un defecto que tengo es lo que estudié, mi profesión. Soy politólogo, no soy abogado. Algunos piensan que soy abogado, no, esos son avatares de la vida, ¿no? Raspones de la vida. Entonces esta deformación profesional me lleva a intentar ubicar en un contexto más amplio ciertos procesos. En primer lugar, creo que debemos de asumir que la transición a la democracia en nuestro país es inconclusa, por dos razones. Desde el año 2000 hacia acá, si tomamos el punto de la alternancia como un punto culminante de la transición, no ha habido una estrategia de los gobiernos de esa fecha para acá para deconstruir el antiguo régimen. Creo que hasta el presente se han tomado algunas medidas, pero el que se hayan tomado algunas medidas no significa que exista una estrategia de deconstrucción del antiguo régimen y la construcción de un nuevo régimen. Y el otro déficit que tiene nuestra transición a la democracia, pues es la fragilidad o debilidad del Estado de Derecho. Esto es muy grave, creo que para el país. Entonces, en este contexto se dan estos mecanismos de participación ciudadana, o nacen estos mecanismos de participación ciudadana, y creo que vale la pena recordar que vienen del antiguo régimen, la representación vecinal, de los comités de manzana, y que tienen dos razones fundamentales que surgieran en aquella época. Los gobiernos en turno no tenían interlocutores con la ciudadanía del otrora Distrito Federal. No había representación política, no se elegía a los gobernantes de las delegaciones. Entonces, ¿con quién dialogaban? Entonces, organizaron a los ciudadanos en organizaciones de carácter vecinal, pero también había otra razón, o sea, tener interlocutores
pero también había un mecanismo de control y de movilización clientelar, sobre todo en los procesos electorales. Porque además la organización del Partido Revolucionario Institucional históricamente buscó cubrir el territorio nacional. Estaban organizados por estados, por municipios, por distritos, por secciones, y luego estaban la organización vecinal. Entonces, de ahí viene. Entonces, yo veo un problema, y no quiero parecer ultra radical y delirante en mi postura, pero como dicen los clásicos, el que con leche se quema, hasta al cocó que le sopla. Siendo presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues participé en la organización de las primeras elecciones vecinales y del primer plebiscito, hasta la fecha el único. Entonces eso me hace tener una visión al respecto. Creo que la legislación carece de definiciones conceptuales de entrada, aunque hay una virtud importante. Hace una diferencia y que es conceptual, y creo que esto es positivo, hace una diferencia entre los mecanismos de democracia directa y los de participación ciudadana. Entonces, y este no es un asunto menor, ¿no? Pero también creo que hay algo relevante desde el punto de vista cultural de la clase política, en el sentido de que, y bueno, no solo de la clase política, creo que es más amplio, ¿no? Pues pensamos que si hay una ley nueva, pues ya se van a mejorar las cosas. Y en el país hay un problema serio de aplicación del derecho. No solo se trata de expedir nuevas leyes, sino que las leyes se cumplan. Ahora, la otra virtud que yo observo, bueno, pues es buscar la participación de los ciudadanos a través de distintos mecanismos, divididos en dos grandes apartados, y rápidamente hago algunas reflexiones sobre este tema. La iniciativa ciudadana, creo que por primera vez el Congreso va a discutir al menos una iniciativa ciudadana. Ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México verificó el cumplimiento de los requisitos y le toca el turno al Congreso. Y ojalá sean dos, porque la otra iniciativa me parece importante, es sobre la regulación del trabajo no asalariado. Entonces me parece que eso es relevante y qué bueno, qué bueno que se materializa ahora, aunque tenía muchos años la iniciativa ciudadana. El referéndum, yo desde hace muchos años acuñé una frase lo digo con todo respeto, para citar al clásico, respetuosamente, que hay demagogia parlamentaria. Y esto me parece un acto de demagogia parlamentaria, no de la actual legislatura, viene del pasado. Aunque la actual... No estoy diciendo que menos mi compadre. No. Aunque la actual legislatura lo ratificó, esta herencia que viene del pasado, ya hace ineficaz este mecanismo de democracia directa, porque tienen que ser las 2/3 partes del Congreso quien apruebe que se lleve a cabo un referéndum. Eso hace total y absolutamente ineficaz la figura. Ahora, respecto al plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular, yo veo confusiones conceptuales. Creo que haciendo algunos ajustes normativos podrían quedar en dos figuras y tal vez en una sola, porque veo que se reiteran algunos aspectos de carácter procesal y que no hacen una distinción muy clara entre cada uno de estos procedimientos. Pero también hace falta mayor rigor en la regulación. Miren, el plebiscito, híjole, ya la memoria de repente me falla, fue 2001, si la memoria no me falla, aquí hay muchos que me pueden corregir. 2002, ya ven, ya eso de tener novias alemanas llamadas Frida Alzheimer, crea problemas. 2002, en el contexto de la coyuntura fue un acto de propaganda, lo digo sin ambajes, digo, en aquel entonces tuvimos algunas discusiones privadas
duras, fuertes, con el actual presidente, en aquel entonces jefe de gobierno, porque pues algunos teníamos la visión de que era innecesario gastar 50 millones de pesos en un plebiscito que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, y el resultado fue el que estaba previsto y nos gastamos 50 millones de pesos innecesariamente. Entonces, creo que el plebiscito o estos mecanismos de democracia directa deben de estar regulados muy rigurosamente para que no sean utilizados como mecanismos de autopromoción o el día de hoy de actos anticipados de precampaña. Porque ahí me voy a la revocación de mandato. Sí es una demanda muy vieja, aunque estas canas son prematuras. Yo soy fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores y fui 11 años de sus 12 de vida dirigente nacional. Y en el programa del Partido Mexicano de los Trabajadores estaba la revocación del mandato. Yo lo que he reflexionado los últimos años es que estábamos equivocados con el tema de la revocación de mandato. Esa es mi reflexión, no de este año, de unos años hacia acá, porque algo que la experiencia en el servicio público me ha dejado es tener profundo aprecio por la estabilidad política y la gobernabilidad. Más cuando no hay salidas claras ante el hecho de que se revoque el mandato. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que como está regulado ahora, bien puede servir para un acto anticipado de actos de precampaña. Yo tengo una postura, y la he sostenido desde hace tiempo, desde que se planteó en la reforma electoral los actos de precampaña, que no debería de haber actos de precampaña. Las precampañas son acciones internas de los partidos, no debería haber tiempos de radio y televisión, no debería de haber en realidad son actos de precampaña. Eso es. Y creo que el riesgo, es un riesgo que este tipo de mecanismos de democracia directa, que tienen un buen, o se aspira a que tengan un buen fin, se perviertan. Creo que eso es delicado. Según mis cuentas me quedan 4 minutos, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Uno? Bueno, entonces, rápidamente voy a los mecanismos de participación ciudadana, que es donde yo veo el riesgo, de democracia participativa, que no se ha hecho una evaluación y cómo han funcionado, y solo doy un dato, el presupuesto participativo. No hay una evaluación sistemática de ese instrumento, esto lo dice Montoya, una autora que cito, dice, en 2015 el 30% de estos recursos no se ejerció, y en promedio por delegación el 48% de los proyectos no se terminaron. Creo que esto es muy delicado. Entonces tiene que haber una evaluación constante y permanente de esto. Y aunque la ley establece con toda claridad que está prohibido que estos instrumentos sirvan para la promoción o la actividad electoral, esa es su historia, desde el antiguo régimen hasta el presente. Esa ha sido la historia de estos instrumentos de participación ciudadana. Creo que necesitamos revisarlos para realmente construir normativamente candados para que no se utilicen de esa manera, simplificarlos, también creo que son demasiados, hay que simplificarlos. Y concluiría con algo que creo que es muy importante y es una deficiencia legislativa relevante. No hay una elaboración procedimental. Le va a tocar al Instituto Electoral elaborar toda la normatividad para organizar estos procedimientos. Pero pues si el ámbito electoral es como territorio apache, nomás todo el mundo saca el tomahawk buscando cortarle la cabellera al prójimo y todo es conflicto. Todo va a terminar en el Tribunal Electoral. Creo que para evitar esa circunstancia debe de haber una normatividad básica en la ley. Creo que podría agregarse un libro al Código Electoral de la Ciudad de México, estableciendo las bases mínimas organizativas de todos estos procedimientos, porque si no, el conflicto está cantado,
Y creo que el horno no está para bollos, ¿no? Ya creo que hay bastantes conflictos como para que por una ausencia normativa se dé este problema. Muchas gracias y perdón por el exceso. Muchas gracias por la participación. La verdad es que como politólogo también yo saldría a defensa del gremio, ¿no? Así que es un poco más divertido a veces ser politólogo. Hay varias preguntas que presentaron. Yo creo que haré lectura a todas. Si les parece bien, tengamos una respuesta en unos 3 minutos, 4 por cada uno, si les parece bien. Bueno, hay de todo. ¿Cómo garantizar que los partidos políticos y organizaciones no tomen por asalto y avasallen a los ciudadanos que no pertenecen a ellos? El 50% del presupuesto participativo, que será distribuido conforme a los criterios que señala la ley, será para la unidad territorial o para la demarcación territorial. ¿Ante qué organismo se puede realizar una denuncia ciudadana de un coordinador vecinal que tiene nexos de distintos tipos en la alcaldía Miguel Hidalgo? ¿Cómo se va a garantizar que los jóvenes de 16, 17 años sean ciudadanos de las colonias? Esta posibilidad de votación se presta a que envíen jóvenes a cambiar las decisiones de los ciudadanos. En un entendido de que en diversas ocasiones la voluntad de las mayorías no responde directamente a la observancia de los derechos de las minorías, ¿son estos los derechos un límite a los diversos mecanismos de democracia directa en la nueva ley? La ley habla de mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública. ¿Cuál es la diferencia entre los dos primeros? Ajustar por los resultados en materia de seguridad e impartición de justicia. Los mecanismos actuales son muy ineficaces, de manera que los principios para revertir esta crítica, o sea, ¿cuáles son las propuestas para revertir esta crítica situación? Han revisado las incongruencias de la ley, toda vez que en el artículo 7, inciso C, menciona 7 instrumentos de control, gestión y evaluación, mientras que en el título 8 hace mención de 8. ¿Qué perspectivas tendrá la aplicación de la ley en un contexto donde las diferentes experiencias en la aplicación de mecanismos no superan ni un 30%? ¿Cómo incentivan la participación ciudadana? ¿Qué fortalezas, qué seguridad y qué garantía se le da a los representantes ciudadanos de ejercer una representación amplia y democrática con representantes efectivos? ¿Qué alcaldías no participaron en la consulta y por qué? Diputado Padilla, hablando de empoderamiento ciudadano y del instrumento denominado Silla Ciudadana en el Cabildo y o consejos de alcaldías, ¿por qué es tan confuso y poco práctico para el ciudadano de a pie el poder acceder a dicho instrumento? Porque el artículo 7 de nueva ley son 19 mecanismos e instrumentos y luego describen 20, son 19 o 20. Diputado Martín, ¿por qué su partido quiere desaparecer las OPLES? Otra para el diputado Martín. En esta época de crisis económica, ¿cuál es su opinión respecto a que la red de Contraloría Ciudadana sea honorífica? Y también esta es para el diputado Martín. Respecto a los presupuestos participativos que se van a entregar a los vecinos de las colonias electorales, se dice que van a a recibir a partir del 2020 solo el 50% de lo que les corresponde, porque el otro 50% se va a distribuir entre los más pobres. ¿Cuál va a ser el criterio para definir a los pobres? Las colonias donde los ciudadanos trabajaron toda su vida para pagar su casa y actualmente son adultos mayores de más de 75 años y representan el 80-85% de la población, sus jubilaciones en la mayor parte son de un salario mínimo, pero la colonia es residencial. Estos habitantes ya no son económicamente activos y por ser colonia calificada
como residencial se les va a dar solo el 50% del 3.25 al que tenían derecho. ¿Qué pueden hacer estos ciudadanos? Bueno, esas son las preguntas que se recibieron en la mesa. Adelante, ¿quién quisiera tener la primera intervención? ¿En el orden? Adelante, por favor, maestra Olga. Gracias. Bueno, muchas de las inquietudes yo quisiera resumirlas en las conclusiones y en los retos. Sí, la nueva ley amplía la cantidad de los mecanismos participativos, por ejemplo, la consulta pública, potencia las funciones de los órganos de representación ciudadana y las contralorías ciudadanas, la silla ciudadana, etcétera. Sí, contempla mayor transparencia y rendición de cuentas, que mejora la calidad de la participación ciudadana, y todo esto pues organizado por el ISM, que es una estupenda noticia, menos la consulta pública, que creo que también la debería organizar el órgano electoral. Y bueno, esto es una de las razones de la importancia de que se mantengan los OPL en el sistema electoral. Y retos. Justamente las preguntas que nos plantearon. ¿Cómo lograr una implementación ciudadana, así en mayúsculas, en todos los mecanismos que ahora tenemos a disposición? Que los partidos políticos no ocupen esos mecanismos que deben ser ciudadanos. 2, ¿cómo lograr que la ciudadanía se involucre en las decisiones que le incumben, que participe activamente, que se apropie de la cosa pública? ¿Cómo lograr que la participación para el presupuesto participativo sea más de un dígito? ¿Cómo lograr que el Instituto Electoral coordine el diseño, planeación, organización, seguimiento, evaluación, elaboración de asambleas, para muchas cosas, de 20 mecanismos tan diversos y complejos con menos recursos? O sea, toda ley debe de traer en la mano el recurso. ¿Cómo va a poder el instituto ejecutar, implementar todo esto sin el recurso necesario? Son súper creativos en el instituto y le echan muchísimas ganas. Por eso saludo con cariño, respeto, reconocimiento y admiración a el personal de las direcciones distritales y a todo el funcionariado del instituto. ¿Cómo lograr la efectiva implementación de la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de los mecanismos e instrumentos de democracia directa y participativa? Por cierto, creo que fue el sábado, en la semana, el ISM aprobó la convocatoria para elección de comisiones de participación comunitaria y para la del consulta del presupuesto participativo. Se llevan a cabo las dos el 15 de marzo del próximo año y quisiera celebrar, rescatar, reconocer que van a hacerlo por medio de dos mecanismos electrónicos, que son los módulos en dos demarcaciones y desde la comunidad de su hogar, por medio de reconocimiento facial, estos ejercicios que potencian, por supuesto, la participación ciudadana. Creo que ya me pasé, pero pues mi reconocimiento al instituto. Muchas gracias, Olga. Adelante, diputado, por favor. A ver si alcanzo a contestar todo o la mayoría de lo que se está. En el tema de cómo no politizar a estos órganos de representación ciudadana. Anteriormente la forma en cómo se estaban, la inscripción era a través de una planilla o de una fórmula. Ahora precisamente lo que escuchamos a través de estas voces era que querían la participación de una forma individual. Hay formas que están buscando, que van a intentar, ¿sí? Pero digamos, ahora con esta forma individual, pues sabemos que la participación de la ciudadanía tiene que ir a la alza. Es lo que nos han manifestado. ¿Por qué? Porque mucha gente
precisamente que quería participar en estos procesos, pues no alcanzaba a completar una planilla. ¿Por qué? Porque pues no estaba con un grupo político, con un liderazgo, con alguna representación que tenían. Entonces, con esto limita la cooptación de estos grupos de poder a estos órganos de representación. Y aparte, pues bueno, van a estar vigilados entonces en estos procesos. Ahora el instituto va a tener fe de poder dar seguimiento a esto. En el tema del presupuesto participativo, bueno, pues el presupuesto se queda en la misma colonia. Lo que hay un poco de cierta duda es cómo se va a estar la forma de distribución. El 50% va a ser de acuerdo al índice de la pobreza, incidencia delictiva, si es pueblo originario o rural, y la cantidad de población de la unidad territorial. Esto, bueno, lo va a definir el Evalúa de la Ciudad de México. Eso es lo que va a sacar una reglamentación tocante a este tema. Los jóvenes y la participación, bueno, lo que buscamos aquí es que los jóvenes participaran dentro de estas asambleas. Van a poder participar únicamente aquí con su voz y con su voto en las propuestas y los proyectos que tengan del presupuesto participativo o aquel entorno en su unidad territorial que ellos quieran promover. De hecho, también se está promoviendo que los niños participen en el entorno de sus colonias. Bueno, a ver, es que son varios temas. En el tema de la silla ciudadana, aquí nosotros como Congreso enviamos los lineamientos para la participación de la ciudadanía en este mecanismo, y las alcaldías lo tenían que regular. Sabemos que todas las alcaldías son diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, Miguel Hidalgo y que un Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac. Entonces, ahí lo que hicimos, lo que propusimos en esos lineamientos es de que en los cabildos, en el Consejo de las Alcaldías, participara la participación de la ciudadanía de pie. Digo, hay alcaldías que hacen menciones, que invitan a los coordinadores de los actuales comités ciudadanos. Entonces, por ejemplo, estos órganos de representación ya tienen una participación dentro de la alcaldía. Entonces, lo que buscamos es de que la ciudadanía que no tenía esa participación sea escuchado dentro de este cabildo y dentro de este consejo. Pero son las alcaldías las que definen la convocatoria y la forma de cómo van a aceptar a esta representación de la ciudadanía. En el tema de qué alcaldías no nos dieron acceso, bueno, fueron Venustiano Carranza, Coajimalpa, y corrígeme la otra, es Venustiano Carranza, Coajimalpa y Coyoacán. Son estas tres alcaldías las que no hicieron a bien aceptar esta convocatoria de este ejercicio que andábamos buscando. Entonces pensaron que no íbamos a ir a atacar su alcaldía, a atacar su gestión, pero lo único que buscábamos era precisamente escuchar las voces de la ciudadanía. ¿Qué otros temas? A ver, las diferencias de democracia directa y la democracia participativa. La democracia directa puede o no presentarse en algún momento y la ciudadanía ejercer su opinión o voto en la urna. Y en la democracia participativa son de uso permanente y la ciudadanía es el elemento activo en el ejercicio de los instrumentos. En cuanto a los mecanismos, son 19 los instrumentos que están. El instituto ya creó un fondo para los instrumentos de democracia directa. Y bueno, ya hay cuestiones que ya le competen a lo que es el ámbito federal en estas cuestiones. Serían ahorita algunas preguntas que tengo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.
Adelante, Javier, por favor. Perdón la interrupción. Mi nombre es Irene Zárate, soy de la alcaldía de Magdalena Contreras. Soy coordinadora de Comité Ciudadano. Sí, diputado, yo estuve ahí con usted, ¿sí? En el foro. Pero desafortunadamente a mí no me invitaron. Yo fui porque me interesó. Porque se lo dijimos. Si esta ley, o lo que es la participación ciudadana y lo que es el presupuesto participativo, es muy independiente de diputados y que la mano sucia de los delegados o de los partidos políticos, la anterior ley no tenían cómo modificarla. Hay que cumplirla. Es lo único que le dijimos en su presencia y se lo vuelvo a repetir. Le dijimos, únicamente hay que cumplir los artículos. Ya no hay que aumentar más, hay que cumplirlos. Muchas gracias por su En ese momento. participación. Muchas gracias por su participación. Si les parece bien, nada más por tener como el orden de participación del último oponente y ya después, si hay suficiente tiempo. Si los organizadores nos dan oportunidad, igual quizá al cierre, ¿verdad? Bueno, en este caso yo vengo ahorita yo también de la sesión del Congreso y tengo que regresar porque hay ciertas votaciones ahorita en el Congreso. Pero digamos, podemos recibir, si esa es la cuestión. Sí, bueno, en este caso, bueno, si me permiten nada más responder un poco. Nosotros hicimos precisamente la invitación a las direcciones de participación ciudadana de las alcaldías, y bueno, también contamos con la participación del Instituto Electoral que nos ayudaran en el tema de las convocatorias. Son 1.815 comités o coordinadores. Entonces, si era un poco para nosotros como comisión llegar a todos esos comités vecinales. Entonces, nosotros solicitamos que a través de las alcaldías se les hiciera la invitación a todos y a toda la ciudadanía de las alcaldías. Sí, es un tema muchas veces en que sobresale nosotros como comité, como comisión, el hecho de tener bien, bueno, no bien, sino invitar a todos, ¿no? Entonces sí, nosotros hicimos la convocatoria, redes sociales, por la página del Congreso, pero digamos sí, en ese tema, pues sí, ahí sí nosotros... Sí, pero es una ley ciudadana, entonces la invitación era a toda la ciudadanía en general, fueran comités, fueran de cualquier ente de la gente. Parece bien, no sé si se pudieran acercar al final del foro, diputado, no sé si les parece bien para poder terminar la participación del último ponente en la mesa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quiero exponer una idea que no dije. O sea, ¿por qué? Y es una pregunta, ¿por qué el Estado tiene que organizar a los vecinos? En este caso, a través del gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Hace años, su servidor hizo una revisión de la legislación en otros países sobre la representación vecinal. El Estado no interviene en la organización vecinal. Europa, América Latina, los propios Estados Unidos. Los ciudadanos se organizan con toda libertad cuando tienen necesidad, cuando tienen alguna demanda, pero no hay una intervención gubernamental en el proceso de organización de los ciudadanos. Pero México no es el mundo, también lo tengo claro. Y ya existe una legislación, existe una normatividad. Ahora, en esta lógica de la normatividad existente, yo insistiría en que deben de ser pocos mecanismos, sencillos y directos. Primero. Segundo, deben de evaluarse anualmente y debe de existir la obligación de esta evaluación. ¿Pues para qué? Pues ya que existen, pues para intentar mejorarlos. Y luego hay un serio problema.
La ciudadanía no asume estos mecanismos. Solo así rápidamente, los porcentajes de participación. Bueno, en la primera elección vecinal, según el informe, 7%. Mi memoria me decía otra cosa, pero le creeremos al informe. En el caso de la consulta ciudadana sobre la construcción del corredor cultural Chapultepec, 4.81%, el plebiscito 7%, en la primera elección vecinal, perdón, fue 9.5%, en las elecciones de comités ciudadanos, consejos de los pueblos, la máxima fue alcanzada en 2016 con el 10.9%. La participación es muy baja. O sea, también, si no hay una participación realmente de un sector importante de la población, habría que evaluar si los mecanismos funcionan o no funcionan, y en función de eso, ver qué correcciones se pueden hacer. Digo, no hoy, yo desde aquel entonces estaba en una postura ultra radical y delirante de que el Estado no debería de intervenir en la organización de los vecinos, que esa es una herencia del pasado corporativo del régimen autoritario. Y sigo pensando lo mismo, porque es una herencia, pero esa herencia creo que son esas herencias que hay que desechar. Y por último, sí veo rostros aquí de veteranos de 1999. Me da gusto saber que sobrevivimos. Igual, muchas gracias, muy amables. Pues muchas gracias por sus conclusiones, y la verdad es que la mesa está llena de experiencias, de casos, de análisis, de reflexión y justo del enriquecimiento del uso de estos mecanismos de participación. Son temas inagotables y por lo mismo son mutantes, diría yo, en términos de que a veces nos trazamos una ruta, un objetivo, y termina saliendo un resultado distinto, porque justo el enriquecimiento de la participación y la pluralidad pues conlleva a ello, a conclusiones diferentes que no necesariamente nos marcábamos de manera inicial. Pues muchas gracias por la invitación a poder moderar esta mesa. Gracias a todas las personas presentes en este foro, y gracias, doctora, por también el hospedaje en el Instituto de Investigaciones. Les haría partícipes justo de su reconocimiento, y bueno, nuevamente muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, comisionada, diputado, maestra Olga, licenciado Javier Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este panel número 2. Nos piden que nos acomodemos para la foto de este momento histórico.